Hoy vamos a tener un tema para mí, o sea, además de interesante, es un tema que tal vez mucha gente ni lo piensa, o sea, como que no le pasa por la cabeza, que es hablar de aquellas personas que están en primera línea, o sea, son esas personas que están ahora mismo trabajando en el sector salud, en esas personas que están, por ejemplo, en los supermercados atendiéndonos, los bomberos, los policías, las enfermeras, el personal administrativo de los hospitales, esa gente que está ahora mismo incluso en Duquesa tratando de apagar esos incendios. Y son ciertamente, como lo denominan, primera línea, o sea, lo que le toca el trabajo más pesado. El título del conversatorio de hoy ciertamente es ¿quién cuida a lo que cuida? O ciertamente cómo se cuida, cuáles son esas herramientas que necesita el que cuida para cuidarse, porque lo perdemos de vista. Y nuestra invitada especial para esto es Clara Castro, Clara Elizabeth Castro. Castro González. Qué bella. Clara, una hermana y amiga del alma de muchos caminos. El tema me apasionó porque ciertamente, Clara, al igual que yo, estamos en la formación de primeros auxilios psicológicos y ciertamente es un tema muy interesante, sobre todo porque a esas personas se pierde de vista, o sea, la perdemos de vista nosotros y sobre todo se pierden de vista ellos mismos. Clara, en su haber de vida, le ha tocado vivir situaciones de ese entorno. Bueno, en trabajos pasados, sí, bueno, tú después nos hablas un poquito de eso. Sí, ella estuvo trabajando al frente en servicio con situaciones catastróficas. Entonces, en su haber, tiene también historias sobre esto. Entonces, Clara, damos inicio así. Buenas noches de nuevo y gracias por estar aquí, amada. Gracias Lluvia. Como ya Lluvia dijo, realmente sí, estamos haciendo la formación de los primeros auxilios psicológicos para sustentar nuestra formación en psicología clínica. No pudo llegar en un mejor momento porque definitivamente va a ser una herramienta que la vamos a tener que utilizar, si no en casa, en los círculos muy cercanos de nosotros. Ya si no queremos desbordarnos y hacerlos de una forma más profesional. Entonces, sí, es bueno ahondar en el tema y reconocer esas personas que están en primera línea, que no necesariamente, a veces ni siquiera saben por lo que están pasando, no identifican cuál es el estrés que le está llegando, porque pasa tan rápido. Y es muy delicado cuando tenemos un trastorno de estrés agudo si no lo tratamos en el momento correcto, tanto para las personas afectadas por el siniestro como para las personas de primera línea. Si no lo tratamos en esas primeras horas, no le damos atención, entonces se puede convertir ya en un trastorno más permanente, que es el trastorno de estrés postraumático, que es realmente el que inmoviliza la voluntad de quien lo sufre, ¿no? Entonces aquí... No, te iba a comentar algo, Clara, que realmente lo difícil de esto es que se está viendo ya casos de enfermeras y doctores que se están suicidando. O sea, el caso realmente amerita observación. O sea, las cosas se están pasando del otro lado. O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, realmente ellos tendrán una información de todas las herramientas que realmente existen para ayudarse y para buscar también ayuda. Recuerda, Lluvia, que nuestro tipo de educación no necesariamente está enfocado en estos momentos a enseñarnos cuáles son nuestras herramientas para poder superar una crisis. Es un conocimiento aislado, exclusivo, o de quien lo busca
o de quien estudia carreras específicas como es la psicología, como es la psiquiatría. O sea, hay gente que simplemente no sabe que tiene una serie de herramientas internas a las que puede acudir cuando se le tranque el juego, porque el juego se tranca. Sí, sí, ¿Entiendes? y hay señales, o sea, hay señales bueno, la vamos a ver en el conversatorio por la que tú te puedes ir dando cuenta de que tú estás entrando ya en el, bueno, aquí podemos hablar lo que es el síndrome de desgaste por empatía, vamos a poder hablar de Sí. lo que es el burnout, que es la fatiga por compasión, e incluso también del síndrome de Superman. O sea, esto tiene muchas etapas, tiene muchas miradas, que es interesante irla conociendo y la vamos a ir viendo aquí, la vamos a ir desarrollando. Porque En ciertamente, el, mencionabas ahorita que me tocó vivir, yo trabajé muchos años en el área de la aviación y me tocó vivir septiembre 11 y me tocó vivir el vuelo 587, trabajando en el Aeropuerto Internacional de las Américas para American Airlines. Fueron dos episodios, uno a nivel mundial y otro nos tocó muy de cerca. Fue la primera vez cuando la tragedia del vuelo 587, que venía lleno de dominicanos, que yo pude presenciar lo que ahora estoy aprendiendo. Ellos tenían un equipo, American Airlines tiene un equipo aquí, con representantes aquí, representantes de fuera, especializados en esto, en PAP, en primeros auxilios psicológicos, para que realmente gente con el conocimiento necesario pudiese guiar este proceso de dolor, este proceso de reconocimiento. Recuérdate que pasamos por una serie de fases donde está la rabia, donde está la negación, donde está el... Entonces, se hizo todo ese protocolo que indica, habilitaron un área aparte, pusieron unas pancartas, todo protegido para que no entrara la prensa, esperando que las noticias llegaran, para que las noticias cuando llegaran por la vía correcta y no ni por comentarios ni por periodistas que estuvieran pescando información. Pero es hasta ahora que estamos viendo esta formación que uno le pone caso y hasta entiende las reacciones de uno mismo, porque me confieso que a suponer yo presencié el segundo avión de la Torre Gemela cuando entró, estando en el trabajo, cuando entró en el edificio, y yo me paralicé. Simplemente no pude moverme más. Entonces, y, sí, no, dime tú. que te iba a comentar que bien interesante ese aporte es el hecho de que ciertamente, o sea, las personas que están así al servicio para ayudar a los demás, viven como esas etapas, o sea, por ejemplo, el hecho de estar o sea, en contacto continuo, como con una situación crítica, en el caso de las enfermeras, de los doctores, de todo ese personal administrativo dentro de un centro médico. El hecho de tú darte cuenta de que tú no tienes el control de la situación, que también eso a veces a los doctores les da sentimiento de culpa, de impotencia, de rabia, el tú manejar muchas muertes inesperadas y también el hecho de tú darte cuenta, por ejemplo, que esa persona que tú estás atendiendo luego va a tener otras consecuencias, o sea, como que los episodios no acaban ahí. Y sobre todo gente también que trabaja con temas de violencia. Eso yo también lo vi donde estaba haciendo la pasantía. Que todo eso es como que te va convirtiendo y te va dando otra visión muy realista y muy dura de la situación, que te va desgastando. O sea, y de ahí de estrés se convierte en un estrés secundario. O sea, y es como si la gente pudiera como llevar un checklist de todas estas cosas para irse dando cuenta de todo eso. Estoy viendo, bueno, la gente que está aquí nos está compartiendo. Si puedo leer, te voy a ir leyendo Sí, sí, algunas sí. cosas de la que veo aquí. Uh-huh. Eh,
Kenia nos dice... Aquí, Ujú. Sí, sí, aquí sigue hay hablando. una situación, aquí hay una situación con la empatía, porque aunque esta posición de esos personas de primera línea, enfermeros, enfermeras, doctores, no quiero dejar de lado ni a las personas que nos ayudan en el supermercado, que han dejado el supermercado abierto, que me imagino que salen de su casa a exponerse para que nosotros tengamos la vida más fácil. No quiero dejar de fuera esas cajeras, Cajeros. esos empleados de banco que están todavía trabajando, que les ha tocado en la tómbola Ujú. trabajar y no han tenido la opción de quedarse en casa. No quiero dejarlos de lado. Lo que pasa es que como los médicos y las enfermeras tienen la enfermedad tan de frente y la posibilidad de contagio es tan alta, hay un elemento de empatía que se puede convertir en un arma de doble filo. Porque cuando necesitamos la empatía para hacer un buen trabajo, pero la mucha empatía nos deja también en un estado de vulnerabilidad frente a la exposición que tenemos a este virus de infección rápida. Y por eso el síndrome se llama síndrome de desgaste por empatía, porque es que te identificas tanto, es que se parece a una prima, es que puede ser tu Ujú. tío, es que puede ser mi madre, que la empatía te puede más, y al poderte más, entonces viene ese otro aspecto de Superman. No, esa parte donde no, yo me quiero quedar después que se acaba mi turno, porque yo quiero saber qué va a pasar con esta persona. Estos enfermos con estas condiciones que no pueden tener familiares cerca, ¿qué pasa con esa persona que yo hago empatía, que yo me tengo que ir a mi casa a recargar, pero que yo sé que esa persona se va a quedar sola? Y yo me he identificado tanto con esa persona que no la quiero dejar sola, pero en el proceso también me afecto y afecto mi efectividad como, Sí. como dador de Ujú. servicio. Sí, y ciertamente con el tema de la empatía, como tú dices, que puede ser tanto positiva o negativa, está el hecho de que incluso llega un momento en que, y con el burnout, en que tú te identificas tanto con la situación que tú empiezas a tener incluso los mismos síntomas que tiene el paciente que tú tienes a tu lado. O sea, hay una línea muy fina y muy peligrosa con ese tema de la empatía. Y ciertamente, como tú dices, o sea, por ejemplo, que tú estés teniendo una gente, que de repente tú veas a un niño malo y tú pienses en tu propio hijo y veas también tu propia vulnerabilidad en todo ese proceso. Hay alertas que debe tener una persona a tomar en cuenta cuando esto se inicia o que por lo menos sus compañeros puedan darse cuenta de que algo no anda mal que algo no anda bien con esa persona. Bien, Ujú. hay varios tipos de síntomas en este tipo de comportamiento o tipo de trabajo, que son los síntomas físicos, están los síntomas cognitivos, eh, están los emocionales, los conductuales y hay unos que son corporales, que te lo va diciendo el cuerpo. Hay un dolor, te da náuseas, te da dolor de espalda, te dan temblores, hay una sensación de debilidad, esa sensación de pertenencia, donde tú entiendes que el enfermo es tuyo. Los síntomas cognitivos van desde problemas de memoria hasta lentitud, haciendo cosas que normalmente suelen ser fáciles o rápidas para la persona. Eh, Ahí aparece en uno de los síntomas el complejo de Superman, que es que Ujú. no, yo no tengo que irme, yo no, porque entonces comienza la adrenalina a fluir, no, yo no tengo que irme, yo no estoy cansado, yo puedo quedarme a hacer un doble turno, yo no necesito irme a descansar, yo no necesito recargar. Está la ansiedad, los Incluso en este pensamientos tipo de Superman, Clara, perdón, la gente incluso puede, si necesita estar con mascarilla, de repente decir, yo no la necesito, yo no necesito los guantes, yo soy fuerte, eso no me va a pasar a mí. Y eso también yo lo he visto en la calle, ahora mismo. Ajá. los rebeldes sin causa. Eh, Está también la parte conductual donde yo me retraigo, me voy en mis pensamientos, donde hago esa comparación, mira, ese puede ser mi hijo, mira, ese puede ser mi papá, mira, esa puede ser mi mamá, y me retraigo, donde tengo una dificultad para poder comunicarme y comunicar lo que siento.
en países con otros tipos de sistemas sanitarios, y voy a poner de ejemplo a España, tienen unos protocolos tanto para las personas que han sufrido la crisis, que en este momento estamos todos en un estado de crisis, menor o mayor por igual, y hay un protocolo que se debe seguir con esas personas de primera línea, que es un protocolo obligatorio. Dentro de ese protocolo hay dos acciones que son las que subrayan este protocolo, que es el debriefing y el diffusing. El diffusing va primero, que es cuando pasa aquella tragedia. Te lo voy a describir, Lluvia, pero para nosotros no hemos llegado ni a diffusing ni a debriefing, porque todavía esto no ha terminado. Esto está justo por el medio. Entonces, esto va por ahí. Sí. Pero esto es lo que se suele utilizar. Está el diffusing, que es una reunión que se hace luego de que pasa el siniestro, donde cada quien, regularmente la hace la persona que maneja el grupo, cada quien puede expresar todo lo que pasó en el día y cómo se siente. Y la misión de este diffusing, como en inglés la traducción sería como un desactivar, es un protocolo de desactivación, donde cuando yo en un grupo de 15 identifico que todos o que de los 15, 10 sentimos el mismo sentimiento de frustración, entonces ese sentimiento se normaliza. Y yo no considero que ese sentimiento tiene que marcarme o dañarme a largo plazo. Luego está el debriefing, que es un término que yo lo tengo muy conocido, porque es un término que se manejó antes, se manejó en la Segunda Guerra Mundial, era un término de aviación que se lo daban a los pilotos de guerra. Estaba el briefing y el debriefing. El briefing era donde yo le daba al piloto, como comandante, cuáles eran los puntos a atacar y los blancos. Y el debriefing era cuando el piloto llegaba y le decía al comandante, ya ataqué, mis puntos dieron en tal, este es mi resultado. De ahí sale la palabra y es Jeffrey Matthew que se apropia del término y lo utiliza para estos protocolos que se aplican, sobre todo en Estados Unidos, cuando hay crisis fuertes. Y el debriefing es una reunión más compuesta, ya pasados los 2, 3 días del siniestro, de la crisis o del evento, donde lo que yo comunico lo pongo en una línea de tiempo y tengo 3 fases donde comunico, donde yo primero comunico lo que hice el día, luego comunico lo que pensé mientras hacía el día y luego comunico lo que hice, lo que pensé y lo que sentí. Y lleva al mismo resultado, donde yo quiero normalizar que todos los que vivimos, primero, yo puedo completar una experiencia con los trozos de experiencias de todos los miembros del grupo y de igual forma puedo normalizar esos sentimientos que pueden tener el grupo. Hay una serie de normas que se cumplen durante estas 2 reuniones, que no tenemos que entrar mucho en detalle, pero que son parte de las normas que se usan en Europa, sobre todo en España, para tratar las situaciones de crisis de este tipo. Y ahí haciendo una observación, que un ejemplo que el diffusing se aplica de inmediato y como que no es necesario que sea un profesional, un psicólogo quien la aplique, mientras que el debriefing sí necesita una intervención profesional. Incluso ambas son grupales, son experiencias grupales, porque lo interesante es como cuando la gente saca hacia afuera eso, con gente que estuvo en el entorno viviendo la misma situación, hay una mayor colaboración de información. Y a mí me encanta el tema del debriefing cuando trabaja eso de la línea de tiempo, de tú poder recrear de nuevo todos los eventos catastróficos
y con la ayuda de todo el mundo, porque mucha gente, luego que pasan estas cosas, suele, que es un proceso normal también, como borrarla, como de repente, oh no, y El eso pasa. cerebro, el cerebro se protege, Lluvia. Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¡Plap! Bloquea porque necesita mantener la estabilidad mental. Tú sabes que el logro de nosotros, de esta experiencia, nuestro gran logro, va a ser salir cuerdos, Sí. salir estables. Incluso en mi blog hablé de algo que se llama el gaslighting, que habla sobre eso, sobre la nueva programación, haciéndote creer como que nada pasó, cuando en realidad esto es todo un proceso que se vive, casi semejante a un proceso de duelo, que se debe vivir o sea, en todo su contexto, y del que estamos en el, como dices tú, en el medio, pero no sabemos cuál medio, si en el medio de adelante o en el de atrás, porque realmente no sabemos cuándo esto va a concluir y ni de qué manera va a terminar concluyendo. Esas dos técnicas que son técnicas grupales bueno, que son muy aceptadas, se utilizan en Europa y aquí fuera interesante saber si hay alguna institución que le esté dando seguimiento a esto. También hay como unas técnicas preventivas más simples que la gente pudiera, como ellos la denominan las rutinas diarias, que es, o incluso entiendo como que la podrían aplicar, a esto vamos a agregar también a las amas de casa, a las madres, a los padres, a Pero todos. Estas rutinas son de muy fácil aplicación y ciertamente te llevan a tener una mejor salud mental en estos momentos. De esas rutinas es, o sea, el tema de tu poder, ajá, si quieres. esas rutinas, sí, esas rutinas donde lo que hace que te invita a tener rutinas diarias, a Caminar al aire libre, caminar. Es impresionante cómo todo el material que vamos viendo le da una importancia mayúscula al sol. al sol, vitamina A D. mí me, a mí me ha llamado muchísimo la atención que todo el material que hemos agotado toca de frente el sol, Uh-huh. porque nos invita a eso, nos invita a acercarnos a nuestros seres queridos, nos invita a hacer estas llamadas en grupo, que descargan estas llamadas con personas que, que te alivian el alma, te invitan en el proceso te invitan mucho a decir te quiero, te invitan también a tener un hobby, porque el hobby está muy asociado, el que es capaz de involucrarse en un hobby puede llegar a un estado de flow con menos problema que una persona Incluso, que no tenga hobby. hablando del hobby, entrando ya un poquito ahí, claro, la semana pasada tuvimos a Ana Rita, ella nos habló un poco de lo que era el arte terapia. Uh -huh. Y mi invitación es a empezar a ver ese mundo, por ejemplo, pintar mandalas, bordar, tejer, hacer cuadritos con elementos, con piedritas, o sea, empezar a tocar un instrumento musical. O La sea, amiga de nuestra que está haciendo huertos, Lluvia. exacto. Es eso, es poder involucrarte en algo que realmente te envuelva y te saque un poco de ese estado de desesperanza que es el que ahora mismito, hay unos sentimientos que nos están manejando ahora mismo que es lo que tenemos que controlar, porque hablar ahora de motivación y todo este positivismo y toda esta cosa es injusto. Es injusto y es irreal. Exacto. Porque todos los que estamos viviendo esta etapa, no, está enfermo. Si tú dices que está normal, que no está sintiendo nada, que no está preocupado por nada ni por nadie, hay que revisarlo, que es un psicópata. Ese puede tener un buen síndrome. Tiene un muy buen síndrome. Entonces, porque es algo que nos llega mira, muy aparte de tus creencias, Lluvia, muy aparte de que tú entiendas qué es, que no manejan, lo que sea, solamente por el hecho de repente de no poder ver a tus padres, ver a tu madre, ver a tus padres con la frecuencia con la que tú querías, porque aunque
tú te sientas que no va a suceder nada, tú tienes miedo, hay un miedo. Entonces, ese sentimiento de miedo ata. Y eso, Clara, eso lo estamos viviendo nosotros que estamos resguardados en casita. Pero, y los de primera línea, o sea, esa gente Y que los de tiene que primera. levantarse a las 5 de la mañana para estar al frente, para ir a un hospital, señores, para atender gente enferma, para que la gente se le muera en las manos. O Ahí sea, tenemos una cantidad de enfermeras en el Moscoso Puello contagiadas con el COVID-19. Impresionante la cantidad. Tenemos el caso de la doctora de emergencias en el hospital de Nueva York, sí, que se suicidó, sí, así es. que contrajo el COVID, se superó, y cuando volvió con el llamado de la vocación, Ujú. le dijeron que no podía estar porque todavía no había cumplido con los días reglamentarios, se fue donde su familia en Virginia y se suicidó. Se suicidó porque los números en suicidios, sobre todo en estas ciudades donde los casos han sido tan extremos, en Sí, Italia, en Nueva York, Nueva York. la tasa de suicidio Ujú. está por los cielos, Sí, por es la algo misma parte muy alarmante. de la desesperanza. Muy alarmante, desesperanza, impotencia, sentimientos de culpa. Con todo eso, señores, viven los doctores, las enfermeras. O sea, wow, yo hablo de eso y ya también me engrifo. Parte del tema también de las técnicas, o sea, y esas preventivas y esas rutinas, habla también de tener un descanso, el descanso diario, el dormir correctamente, señores, la importancia de un buen sueño y también la meditación. Hemos hablado muchísimo aquí sobre eso. Técnicas de meditación simples. Mindfulness, 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 que solamente es respiración. Exacto. Respiración, porque la gente asocia la meditación con algo muy Un complicado. mantra. No, no, no. Con el mindfulness, tú consigues el aquí y ahora. Y una de las cosas que tenemos los seres humanos modernos es que no sabemos respirar, porque no usamos el diafragma para respirar, porque estamos tan rápidos que no aspiramos completo. Muy bien, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Uh-huh, Ajá. Y uh-huh, sí, sí, hay muchas técnicas de respiración también buenísimas. Es una invitación a las redes a buscar de todo. Ya en Papá Google tú consigues cualquier información y hay muchos grupos que todavía siguen trabajando. O sea, mi clase de yoga la están dando online, normal. Además de esto, algo también que vi que fue bien interesante, Clara, es el hecho de que muchas veces estos cuidadores, lo vamos a llamarlo el personal de primera línea, cuando llega a su casa, quiere desahogarse y dicen que no es necesariamente conveniente el tú desahogarte con tus familiares ante situaciones, o sea, ante las situaciones que tú ya has visto, porque eso tú puedes tener tus herramientas, pero tus familiares no necesariamente tienen las mismas herramientas que tienes tú, ni la misma resiliencia. Entonces, imagínate tú, vas a tener tu casa vuelta un caos, un caos. Ciertamente lo que te invitan es a conversarlo con gente de tu misma línea que esté viviendo experiencias similares a las que tú estás viviendo también. Todo el tema es súper interesante, es súper interesante. Y te cuento, Clara, que es un tema que desde que empezó todo esto, yo siempre lo tenía en la cabeza. Y Coca-Cola en un mundial de fútbol lanzó una publicidad buenísima que decía así mismo, o sea, ¿quién sostiene a lo que sostienen? O sea, a veces incluso cuando uno va al supermercado que anda rápido y uno ve a esa cajera o a ese chico que te empaca la mercancía, que están tan expuestos allá afuera. Y uno simplemente lo que le queda es como, mierda, déjame por lo menos que sea bajar la cabeza. O sea, wow. O sea, de verdad que esa gente tienen su mérito, su mérito. Y ojalá que las instituciones para las que trabajan de alguna manera le gratifiquen. Reconozcan, O sea, reconozcan el compromiso. exactamente, Uh-huh, de forma material, o
sea, de forma material, no, no placa, de una forma material a todo ese personal, porque definitivamente ellos han dado muchísimo más de lo posible, de lo posible, o sea, Sí, wow. el que no ha tenido la opción de quedarse en casa, que para algunos es un beneficio, para otros no, porque el que se ha quedado en casa también tiene sus bemoles. En qué condición me quedo, a qué mundo me voy a enfrentar cuando salga. Y como tú decías ahorita, Lluvia, esto ha sido un proceso de ajuste y desajuste, porque si bien las primeras 2 semanas para los que salíamos a trabajar y teníamos un nivel X de adrenalina, de cortisol, el vernos, nuestro sistema verse comprimido sin esas hormonas, nos hace un cuadro de abstinencia. Hasta Igualito, que, igualito, eh, incluso. y tú teniendo el conocimiento y no teniendo, te da el pánico, te da el miedo, ese sentimiento que paraliza, te da. Y tú sabes la forma, tú sabes cómo llega, tú sabes porque hablamos de los cuidadores también de primera línea, pero yo estoy segura de que tú en tu casa, Lluvia, eres la cuidadora, porque las madres somos así. Es un don que Y tenemos. si es un don. Y si encima te acompaña todo lo periquito que te acompañan, la gente entiende que porque tú sabes de constelaciones, porque tú eres psicóloga, porque tú eres coach, a ti no tienes derecho a muchas cosas. No, en el nirvana un eterno. Y no es cierto, ¿me entiendes? No es cierto. Uno se rompe también. Y uno tiene días donde está molesto con lo que está pasando. Y también cuando nos toque regresar, vamos a pasar por un momento de adaptación, readaptación al nuevo normal. Sí, a lo nuevo. Incluso yo te diría que nosotros como ya futuros psicólogos, o terapeutas, los profesores, somos los targets del burnout. O sea, realmente el estrés severo es en una clase muy específica y sobre todo en la gente que tiene que trabajar con gente. Entonces, realmente todo esto aplica para todos esos sectores. O sea, todo lo que estamos diciendo aquí aplica para todos esos sectores: coach, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, profesores que están también batallando con un sistema educacional que se ha vuelto loco, como digo yo, en este tiempo. También están bajo este tipo de estrés. Si lo que pude recoger de las informaciones de los que tienen niños pequeños, porque no es mi caso, tengo entendido que al principio las asignaciones de las clases eran una locura, y pienso que eran ellos mismos pasando la presión que le estaban pasando a ellos. Exacto, exacto. Pero sí me hubiese encantado que por lo menos los colegios y el sistema educacional hubiese sido un poco más proactivo con el hecho de enfocarse más en brindar ayuda, o sea, ayuda Sí. psicológica a los niños, a los Gestionar, padres, para que puedan gestionar esta experiencia que va a de ser una manera. única, que es única, y capitalizarla y volverla una experiencia donde los niños puedan desarrollar sus habilidades, sus gestiones, identificar emociones, saber qué hacer con ellas, no sentirse mal por sentirse triste. Los varones de este país que entienden que si lloran la cosa se acaba. Poder normalizar las emociones. Y era el escenario perfecto. Perfecto, perfecto para eso, pero se perdió de vista, como muchas cosas se han perdido de vista en este país, lamentablemente. Eh, um, Olga, digo, Clara, ya estamos casi fuera de tiempo, tenemos 5 minutos adicionales. Si la gente que está aquí acompañándonos, veo muchos amigos, un abrazo grande por estar aquí también. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacernos, algún comentario que quieran compartir? Es el momento. Este es el momento. Exacto. Hubo alguien, Kenia,
que escribió algo que dijo, porque el mayor daño está en la mala información que recibimos. Esa distorsión es que más nos afecta. Nos afecta. Bueno, incluso se habló, Kenia, de uno darse un detox de las redes. Yo tengo mucha gente alrededor que se ha tomado una semana de detox o un mes. Lamentablemente para muchos que dependemos de ella es complejo poder salir de las redes, pero ciertamente mucha gente está tomando esas medidas. Incluso hay gente que, claro, que se está yendo a los campos, o sea, hay gente que está partiendo a Sí, Jarabacoa, que sí, playa, sí. y se está saliendo un poco de la ciudad, del humo de la... Porque, ¿por qué lluvia? Porque el reto es salir cuerdo. Y como el reto es salir cuerdo, y si la cordura depende de yo salir de este medio que me está bombardeando y me está llenando de informaciones que no todas son ciertas, porque ya leímos una que no, porque están anotándole lo muerto al COVID y el COVID ahora es como el presidente, culpable de todo. Eh, y que no son pero con una intención de eso, de crear un pánico, un miedo, y es a estas personas que nos están cuidando, les toca venir alguien a traerlos de vuelta, que no pierdan la esperanza, y a nosotros nos toca eso, hacer un ejercicio para no perder el foco, para no perder la cordura, dentro de nuestros márgenes. Yo Ujú. no soy de la línea que hubo un mensaje al principio muy interesante, que si tú no sales en esta cuarentena con un libro leído, con un no sé qué, que no, si lo que Y es queremos, carrera con... pero por Dios, para tú hacer esas tres cosas, tú necesitas estar en paz. ¿Y cómo consigues ahora mismo? Ya pasamos lo peor. Pero ¿cómo? Ah, sí, yo me voy a poner, como que estamos en un nirvana, como tú dices. No es real, es injusto y real, pero debemos de tratar de salir cuerdos, y el que tiene la oportunidad, pues se ha ido, porque es más sano. Claro. Y con el humito de este fin de semana, no digo yo. Miguel nos pregunta, Clara, ¿ese positivismo puede ser tóxico? Él lo hace en signo de pregunta, o no sé si, bueno, tiene signo de pregunta al final, pero ciertamente a lo que Para, tú preguntabas, ajá. Sí, para mí eso es un positivismo tóxico y un síndrome de motivación sin cabeza ni pie. Porque si bien nosotros tenemos algo que enfrentar cuando nos toque cambiar de forma, ahora mismo nuestra misión es mantenernos cuerdos, mantenernos centrados. Y con eso, porque hay días, lluvia, que tú le preguntas a la mitad de las personas y no tienen fuerza ni para tirar una pierna de la cama. Para Entonces, levantar. cómo tú le vas a pedir a una persona que no tiene fuerza para levantarse porque está sobrecargado? Que tú ahora tienes que poner. No, 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 no. No. Cada quien, lo interesante es eso, es que cada quien tenga las herramientas, la descubra y pueda utilizarla Gente a amada, su favor. sí, Clara, preguntas que tengan pueden hacernosla directamente en nuestra página aquí por Instagram y le podemos responder por aquí porque ya el tiempo lo tenemos más o menos medido. Me pregunta Nereida, que es mi querida tía, o sea, ¿qué puede hacer una persona que tenga mucho estrés dentro de la casa? Están los ejercicios de mindfulness, que son unos ejercicios que de 5 a 10 minutos, respiraciones profundas. Dos, respiras por 7 minutos, inhalas por 7 minutos, sostienes por 7 minutos y exhalas contando 7 minutos, 7, contando 7, número 7, no son 7 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sostengo por 7 y exhalo en 7. Una respiración con diafragma. Con diafragma significa que la barriga se te infle, esa respiración que llega hasta la barriga. Y si tú te haces consciente de esa respiración, vas a estar, sin planearlo, haciendo mindfulness, que es cuando tú te concentras, es la forma más fácil de concentrarte en el aquí y en el ahora. Y yo les aseguro que después de 10 respiraciones de esa naturaleza, las revoluciones internas bajan.
Y sabe algo más, Clara, por ejemplo, señor, el contacto con el sol. Y aunque ustedes no lo crean, los oficios de la casa, señores, también te conectan a la realidad, a la tierra. Arreglar closet, trapear, cocinar, también eso forma parte de herramientas que puedes utilizar para mantenerte centrada. Uy, una Eh, cosa, Lluvia, ahora mismo hay cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas. Es decir, esto no es una elección, porque si tú no sacaste la basura no va a venir nadie que te ayude a sacarla. Hay que sacarla, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos la opción de decidir con qué sentimiento vamos y sacamos la basura. Yo puedo decidir ir molesta, ir rabiosa y sacar la basura, o ir con amor a sacar la basura, considerando que lo que está ahí me dio energía, me alimentó, y hacerlo de esa forma. Entonces, cuando hago eso con amor, no tiene la misma energía que cuando lo hago sí. molesta. Eso no es todos los días, eso no es todos los días, yo estoy clarísima en eso. Ay, Dios, Clara, ha sido tan interesante nuestro conversatorio, pero ya tenemos que dar por concluido y bueno, le damos las gracias a todos los que están aquí. Hay muchos comentarios, Clara, que luego para que lo vea y a lo que le podemos ir respondiendo. Claro. Que varias personas hicieron. Gracias, señores, por su sintonía. El video va a seguir por 48 horas en el history de Instagram, en el mío y en el de Clara Castro también. Luego se graba al canal de YouTube y lo van a poder ver en mi canal de YouTube y también se graba en audio para que lo puedan ver, escuchar como un podcast. Podcast. Recomendación final es, como dice, usted que se cuide mucho. Ajá, que se deje cuidar por los otros y se deje cuidar también por personas por encima de usted, o sea, un psicólogo, un terapeuta. Yo quería aclarar una invitación antes de que nos corten y ciertamente un aplauso bajo mi cabeza a todo ese personal que está en primera línea ahora trabajando al servicio de la vida para todos nosotros. En gratitud, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Lluvia, ¿eh? Un aplauso a todos ellos.